Partimos en esta segunda parte de la primera columna resuelta con el modelo cinético, que era una columna con platos, y vamos a pasar ahora a desarrollarla con relleno. Con relleno hay una diferencia importante en, que se refiere a lo que significa cada una de las etapas o los segmentos. Estos que estamos aquí como etapa, indica etapa, en un modelo cinético realmente es una etapa, es un plato real cuando tengo platos, pero sin embargo, en el caso del relleno es solamente un segmento de relleno de cierta altura. Y para que sea válido debe tener una altura suficientemente pequeña como para que la simplificación que hacemos al hacer la mezcla dentro de la masa que comprende del líquido y del vapor sea no significativa con otro tamaño. Bueno, vamos a intentar verlo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos que fijar una altura, vamos a reproducir este esquema de la columna y tenemos que fijar una altura del relleno. Esta altura del relleno habría que diseñarla y calcular y adaptarla en función de lo que se quiera hacer, pero vamos a hacer la analogía con una regla relativamente habitual, que una columna de platos más o menos diseñada con respecto a un buen relleno de tipo de la segunda generación, pues suele tener la misma altura. Vamos a hacer esa aproximación. Y entonces, como teníamos 0,6, 24 pulgadas de altura para cada etapa, cada plato, vamos a hacer un relleno que tenga la misma altura que esta columna. Vamos a hacer una columna de relleno que tenga la misma altura que la de platos, inicialmente. Entonces, en este primer segmento tenemos 3 platos, y con 3 platos entonces la altura será de 1,8 metros. Bueno, vamos a cambiar a los platos. Vamos a poner que es relleno en todos los segmentos. El segundo y el tercero. Nos da automáticamente anillos POL. Bien, vamos a aceptar como anillos POL metálicos y para que sea más fácil, vamos a poner su lugar de pulgada y media, vamos a ponerlos de 1 pulgada, 25 milímetros. ¿Vale? Y ahora vamos a fijar la altura en función del número de etapas. Aquí tenemos en la primera sección 3 platos. Con 3 platos entonces tendríamos una altura con 0,6 cada uno, 1,8 metros. ¿Vale? En el segundo segmento tenemos 12 platos, que por 0,6 sería una altura de 7,2. Perdón, hay que ponerlo con la coma. Y en la siguiente tenemos 13 y correspondería a 7,8 metros. Vale, con esto lo tenemos definido y lo que vamos a hacer entonces es ejecutarlo. El resultado, como vemos, no es bueno, no converge la columna, aunque vemos que, bueno, con el diámetro que tenemos ahora eso no es un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente, claro, hay que entender lo que se está haciendo, pero nosotros estamos haciendo segmentos de relleno de 0,6 metros. Idealmente el relleno funciona de forma continua, y al hacerlo de 0,6 significa que estamos homogeneizando, como si estuviera completamente mezclada, la composición en el seno del líquido y en el seno del vapor, cuando en realidad estarían evolucionando de forma continua a lo largo del relleno. Deberíamos discretizar, aunque tenga esta altura, pero discretizar, poner más etapas, más segmentos de relleno para representar mejor lo que ocurre en la realidad. Claro, idealmente tendríamos que hacer una integración y tendríamos un número infinito, de tamaño infinitesimal. En la práctica lo que se suele aconsejar es tener segmentos de relleno que sean pues aproximadamente de unas 10-12 veces el tamaño nominal del relleno. En este caso nuestro relleno es de 25 milímetros, con lo cual deberemos tener alrededor de segmentos de relleno de unos 250 milímetros.
Esto significaría que en el caso el primer sector, que tiene 1,8 metros, si los hacemos de 0,25, tendríamos pues alrededor de 7 etapas. Tendríamos cerca de 29 para 7,2 metros, 7 segmentos, y de unos 31 para el siguiente. Esto, si lo ordenamos con los platos y en la forma, o sea, con las etapas, con los números, viendo que el primero es el condensador y el segundo servidor, pues nos llevarían a tener que la primera nos estaríamos moviendo entre el 2 y el 8, el siguiente entre el 9 y el 37 y el tercero entre el 38 y el 68, con un total de 69. Vamos entonces a cambiar la columna para discretizar de esta forma. Tenemos que empezar aquí. Entonces vamos a poner un número total que no son etapas, ahora son segmentos, 69. Y tenemos entonces la alimentación la estamos poniendo en el plato, este sería el 37, si no me equivoco. La alimentación el 38 y la extracción la tendríamos en el plato 8. Vale, nos dice que está en desacuerdo con el siguiente, pero bueno, vamos a ir pasando por los demás. Claro, la que hemos puesto ahora, la extracción la estamos haciendo en el 8, la ponemos aquí. Seguimos dando con el Nest. Me dice que lo puedo simular, pero tengo que cambiar primero la configuración para el cálculo hidráulico. Entonces estamos poniendo entre la 2 y la 8. Aquí tenemos entre la 9 y la 37. Y aquí entre la 38 38 y la 68. Vale, ahora tenemos la columna como la configuración y vamos a ejecutarlo. Como hemos cometido realmente el mismo error que antes, nos hemos olvidado de que estamos diciéndole que diseñe el plato y nos da el error y no ejecuta, con lo cual vamos a tener que volver a inicializar, de que las etapas que hemos seleccionado como base no están dentro de la sección que corresponde. Claro, ahora la segunda sección está empezando en la etapa 9 y estamos poniendo con la 8. Entonces, bueno, como tenemos, vamos a poner, por ejemplo, la etapa 25 para la 2. Y en la 3, que tampoco está, la 3 empieza en la 38, pues vamos a ponerle, por ejemplo, la 55. Ponemos aquí 55. Vale, y ahora podemos ejecutar. Como en el caso anterior, al ejecutarlo después de este error, que si no se hace, se rellena completamente bien al principio, no se llega a él, pues no converge porque parte de una solución errónea, pero en este caso simplemente dando en reinicializar hemos empezado otra vez la simulación y ha convergido directamente. Vemos que nos da pequeños errores en cuanto a las dimensiones, pero vamos que están prácticamente ajustadas. Si comprobamos en el cálculo hidráulico, vemos que nos está dando para todos los segmentos de relleno correcto, y de hecho estamos en una zona que parece que nos sobra diámetro. Vamos a comprobar el diámetro que predice, 1,22 en la primera. En la siguiente sección estamos con 1,15 menos, y en la última pues estamos con un valor también 1,23. Realmente estamos usando, y aquí lo vemos, un relleno que es,
que nos está dando un error, nos está diciendo que teníamos un porcentaje de inundación. Hay que tener en cuenta que esto es la estimación que hace el dimensionado y que no es exactamente el cálculo, con lo cual lo que tenemos que fiar es de esto. Y lo que nos está diciendo es que con esta columna podemos reducir aún el diámetro, que es lo que vamos a hacer. Quería llamar también la atención en una parte de los resultados, en los mensajes, en esta precisamente no, perdón, en la siguiente, que nos avisa de algo que deberíamos saber, y es que la altura del relleno, si esto fuera un segmento real de relleno que se soportara de todo completo, pues que estaríamos excediendo la longitud. Obviamente deberíamos poner el número de elementos internos y repartir en diferentes paquetes de relleno con redistribuidores, de forma que mecánicamente también se soportara, ¿no? Y que no hubiera un problema de mala distribución. Pero nosotros estamos haciendo un diseño que no llega hasta ese detalle. Bien, lo único entonces que vamos a ver, bien, lo primero vamos a cambiar el tamaño, vamos a ponerle, parece que con 1,25 podría ser suficiente. Vamos a poner 1,25 para ajustarme a la columna. Con relleno me está dando más capacidad que con los platos. Bueno, con los que habíamos puesto, obviamente. Y antes vamos a ver la parte de las eficacias. Bueno, la de por los elementos. Realmente, bueno, aquí no hay eficacia. Estamos hablando de lo que nos interesa es la altura equivalente del plato teórico. Y la que nos está dando, bueno, es variable, pero estamos en torno a los 0,3, 0,20 y tantos. Si esto fuera así, claro, la columna que estamos nosotros haciendo tiene una altura mayor. Necesitaríamos menos altura para conseguirlo. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Bueno, pues algo que hemos indicado antes y que por esto es bueno fijarse que hay que coger con mucho cuidado estos datos que calcula de eficacia o de altura equivalente de plato, porque depende de varios. Nosotros hemos indicado que calculase solamente con lección de tolueno, porque así es como parecía que salía bien con los platos. Vamos a incluirlo a todos para ver si nos da algo más parecido a lo que nosotros obtenemos, que necesitamos una altura mayor de relleno para conseguir la separación. Vamos entonces con estos cambios a hacer la simulación. La simulación converge bien y cuando vemos la altura equivalente al plato teórico vemos ya valores que se parecen más a los que no son tampoco exactamente, pero que son más razonables con lo que obtenemos. Simplemente llamar la atención que si uno se fija cómo se calculan estos valores y en el fondo si uno entiende que la complejidad de la separación no se puede condensar en un único valor, pues todo esto hay que tomarlo con cierto cuidado, ¿no? El valor más interesante es la comparación entre el número real y el número teórico de platos, pero con estos métodos ya ni siquiera tiene ese sentido. Vamos por último a comprobar que hidráulicamente la columna, vemos que no nos da ningún error. Aquí podemos subir alguna, nos lo diría, y vemos que nos estamos acercando a este valor pues ya más próximo a, pues suele ser el que se considera como el 80%, ¿no? Y está la columna más. Quizá podríamos ajustarla un poco más de tamaño, de altura, el diámetro, pero para lo que nos interesa en este ejercicio, pues es suficiente. Con esto entonces terminamos el ejercicio.